Buen día, hermanos. Rodri, Hugo, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, casi que ya Dios nos habló ya, y en gran manera, a través de las alabanzas, de las oraciones y de los comentarios que hicieron ustedes. Yo tenía una carga en mi corazón. Quiero ir directamente al punto, porque no sé cómo andamos con el horario. Bueno, hermanos, Dios me estuvo movilizando, por decirlo de alguna manera, a compartir esta charla que yo la he titulado La fidelidad de Dios. Pero también le puse un subtítulo, La fidelidad de la Iglesia hacia Dios, hacia nosotros, hacia nuestro Señor. Gracias, Berta. Y buscando algunas definiciones acerca de esta palabra que Dios puso en mi corazón, a veces no tenemos todo el panorama completo cuando decimos fidelidad, porque por ahí tenemos un concepto muy chiquitito, muy limitado de lo que es fidelidad. Por ahí lo trasladamos a lo que es la relación matrimonial, y la fidelidad es mucho más que solo eso. Pero también encontré algunas traducciones. Por ejemplo, en el hebreo, la palabra fidelidad se escribe emet, que significa fiel, confiable, seguro, digno de confianza y amén. Otra posible traducción en hebreo es la palabra misma, emet, pero con una H al final. Yo cuando leí emet recordaba que por ahí por Ciudadela hay una fábrica de materias primas para panaderías y confiterías que se llama emet. Y bueno, me sorprendió, yo no sabía qué significaba, que tenía connotaciones con la que la palabra en castellano es fidelidad. ¿Qué significa verdad, firmeza o veracidad? Todo esto son cualidades, atributos de Dios. Pero la definición más exacta de todas las que busqué acerca de esta palabra, o por lo menos la que más me gustó a mí, la definición sobre fidelidad es permanecer resuelto a cumplir sus compromisos. ¿Y quién más resuelto que Dios a cumplir con lo que a sí mismo se había propuesto? Me venía a la mente que el 13 de agosto, aquí en la Argentina se celebraron las PASO, y ese día también me tocó compartir la palabra, y en aquella oportunidad yo les compartía una palabra que titulé Renacidos de una simiente incorruptible. En aquella oportunidad, la palabra que les compartía acerca de las promesas hechas de parte de Dios a Abraham, cuando Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Más tarde confirmaría ese pacto, pero ahora con Isaac, hijo de Abraham. También le diría que esa promesa que le había hecho a Abraham pasaba de generación en generación, y le había dicho a Isaac también lo mismo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. También hizo lo mismo con Jacob, nieto de Abraham, diciéndole: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Eso es lo que nos involucra a nosotros. Todas las familias de la tierra son bendecidas a través de la simiente incorruptible, a través de la promesa hecha por Dios a su pueblo, a su prominente pueblo que estaba comenzando a aflorar, a crecer. Estas promesas
nos alcanzaban a todos nosotros mediante la venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la simiente incorruptible a través de la cual seríamos bendecidos todos nosotros, las familias de la tierra. Dios muestra su fidelidad con nosotros, estando resuelto a continuar y a concluir lo que se había propuesto. ¿Qué se había propuesto Dios? Crear para sí mismo un pueblo santo, puro, que le adore en espíritu y en verdad, y que le retribuya a su Creador siendo fieles a Dios, siendo fieles a Él. Y vamos directamente a la palabra. Leamos en Deuteronomio 7, del 6 al 9. Tiene como título Un pueblo santo para Jehová. Y dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Esto obviamente tiene un contexto. Perdónenme que me acomode. Antes de que el pueblo de Dios entrara a poseer la tierra de Canaán, Dios les dice que les va a entregar en sus manos 7 naciones más poderosas que el pueblo de Israel. Pero también le da instrucciones de esos pueblos que el pueblo de Dios iba a conquistar mediante la mano poderosa de Dios, porque Dios los iba a entregar en sus manos. No debían mezclarse con ellos. ¿Qué es esto? No debían tomar esposas para sí. No debían entregar a sus hijas para que se casen con las personas de estos pueblos. Y tampoco debían traer esposos para sus hijas y viceversa. No sé si lo dije bien. Pero ¿por qué era esto? La idea de Dios no era discriminar a los pueblos que habían sido entregados en la mano del pueblo de Israel, sino que no debían contaminarse, no debían dejarse influenciar por tradiciones, normas, ritos de estas naciones, porque muchas veces terminaban temiendo las cosas que estas naciones temían. Y Dios es un Dios poderoso, un Dios soberano, que cumple sus promesas. Entonces no debían contaminarse para no adorar a los ídolos y no practicar las cosas que practicaban estas personas que habían sido conquistadas. Vamos avanzando. En Lamentaciones 3:22. Es difícil encontrar una palabra de aliento en Lamentaciones, ¿no? Si hay un libro triste en la Biblia, es justamente el libro de Lamentaciones. Pero en Lamentaciones 3:22 y 23 dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana,
grande es tu fidelidad. Y el 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Es un poco lo que compartíamos hoy. Si miramos con nuestros ojos humanos, como dijo Katy, estamos fritos. Pero aquí, en medio de... Vemos cómo Jeremías, a pesar de que el pueblo de Dios, por su rebelión, estaba cautivo, estaba triste, estaba sometido, pero aún así Jeremías conservaba las esperanzas de liberación, de un tiempo mejor, porque Jeremías, él confiaba en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Y a pesar de que el pueblo estaba padeciendo las consecuencias de su pecado, Dios no se desentendió de ellos. Estaba atento, esperando a que se arrepientan y se vuelvan a Él. Amén. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 2:13, que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo puede meter la pata. El pueblo puede perder la brújula, puede darle la espalda a Dios y puede meterse en problemas. Y puede pasarle las cosas que le pasó al pueblo de Israel. Terminaron siendo invadidos, cautivos, ya no podían adorar libremente a Dios, no podían ser libres en su vida cotidiana. Y Dios no quiso evitar el castigo por su rebelión. Dios no le evitó el castigo, las consecuencias del pecado, pero no se desentendió. Siempre estuvo atento, esperando a que este pueblo vuelva en sí y se vuelva a su Dios de todo corazón. Dios seguía siendo fiel. Dios es fiel. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra. No se desentendió jamás y no lo va a hacer. Pero espera pacientemente a que reconozcamos cuando no estamos bien, cuando nos estamos desviando, como lo hizo el pueblo de Israel. Amén. Yo me planteaba una pregunta. En nuestra humanidad, ¿es posible ser fieles como Dios lo es con nosotros? Me venía la imagen y el recuerdo de las bodas que se celebraron aquí en los últimos tiempos. Recuerdan que tuvimos, ¿no, Claudio? Tuvimos varias bodas por ahí andan los protagonistas de una de esas bodas, Carla, Mauro. Y claro, en el momento de los votos, en la ceremonia, se les pregunta a los novios si se prometen fidelidad. ¿Y cuál es la respuesta? Obvia. Sí, decimos, sí. Lo cual obviamente es sincero, es verdadero. Estamos enamorados, estamos en el momento en que, perdón por la expresión, que es casi mágico, en que comenzamos a tener la idea de que vamos a vivir con la persona que amamos todos los días de nuestra vida. Y no estamos pensando en la cotidianeidad, no estamos pensando en los platos, ni que hay que pagar la luz y que los chicos hacen... No pensamos en eso. Casi que si lo pensamos decimos, va a ser hermoso, va a ser todo tan color de rosa. Y después en la práctica vemos que no es así. Nos prometemos fidelidad. Pero después pareciera que en el andar, en la vida cotidiana, hay como un acostumbramiento. Y no es que dejamos de ser fieles. No dejamos de ser fieles, porque no estamos hablando de que haya traición, que uno caiga en pecado sexual. No estamos refiriéndonos a eso. Pero sí, a veces pareciera que se hace cuesta arriba ser fieles. Uy, se levantó otra vez de mal humor. ¿Y ahora qué hice? Se cuesta. Y a veces nos pasa a nosotros que no sabemos qué hicimos, pero hicimos algo.
Y a la otra parte le cuesta mantener ese sí que dijimos en el altar. Sí, seremos fieles. Yo recuerdo cuando conocimos al Señor con mi esposa Berta, no veíamos la hora que llegara el día viernes, que teníamos el grupo casero a las 8 de la noche, en la casa de Alberto Lucas, con Delia Maxópulos, la recuerdan, y otros hermanos queridos. No veíamos la hora que llegara el día viernes. Y si por ahí en la semana, como muchos vivíamos ahí cerca, en el barrio, cerca de casa, no se terminaban más los abrazos y las charlas, y por ahí íbamos a hacer las compras, y tardábamos, porque no queríamos que se terminara ese momento de estar con los hermanos. No veíamos la hora de bautizarnos, no veíamos la hora de recibir la promesa del Espíritu Santo. Queríamos todo el tiempo estar con Jesús, tocarlo y verlo si fuera posible, hablarle a todo el mundo de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas y de lo que Dios estaba haciendo en nosotros. Pero después, ¿qué sucede? También viene como un acostumbramiento, con lo cual tenemos que tener cuidado, porque esto no sucede porque somos humanos y todo comienza así, con mucha fuerza, y después tiende, y después como queda en una línea recta, mientras no sea descendente. Pero es necesario que nos renovemos todos los días, como dijiste vos, Katy, debemos ir a los pies de Cristo y renovar nuestros votos con Él. Yo durante mucho tiempo lo hice, después se me pasó y ahora esta semana me agarró de nuevo. Todos los días volver a reconocer que Él es el Dios, a decirle, Señor, yo te reconozco como el Señor de mi vida, y a volver a decirle, te seguiré, yo y mi casa te seguiremos, Señor. Amén. Vamos a Apocalipsis 2, del 2 al 6. Yo le pongo estas marquitas para que me simplifique la cosa, pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, del 2 al 6. Es el mensaje a las 7 iglesias, pero es el mensaje específicamente para la iglesia de Éfeso. Y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ahora, en esta exhortación, el Espíritu de Cristo le dice a la iglesia en Éfeso, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, sé que has sufrido, sé que has tenido paciencia, sé que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, sé que no has desmayado, pero dejaste el primer amor. Ese amor que era como un fuego sagrado que hacía que saltaras de la cama y que fueras derecho a hacer la voluntad de Dios. Y que en el tiempo que pudieras, en el tiempo que estabas libre, ir y servirle al Señor. Ahora, ¿le está diciendo que está haciendo todo mal? No, no le está diciendo estás haciendo todo mal. Estás trabajando por amor a mi nombre. Has tenido paciencia, has sufrido. Pero quiero que te vuelvas a enamorar de mí, como aquel día
como la primera vez. Decíamos que cuando ponemos las manos en el arado, cuando comenzamos a trabajar en la obra de Dios, no debemos trabajar como si estuviésemos trabajando para un patrón, un empleador, como si fuera alguien que tenemos que... Che, ¿cuánto falta para que termine el horario? ¿Falta cuánto? 7 horas y media. Hace media hora que empezamos a trabajar, yo estoy cansado. No debemos hacerlo como por obligación, porque la obra es de Dios. Al poner las manos en el arado, Él está... ¿A dónde está? Él está a tu lado, está trabajando junto con vos. Entonces, debemos trabajar con Dios, no para Dios. Por eso que Él nos reclama volver al primer amor. Una de las cosas que puede hacer que ese amor, ese fuego sagrado que nos llevaba a estar todo el tiempo caminando como si no tocáramos el piso y parece que lo veíamos a Jesús en todos lados, mirábamos una nube y queríamos colgarnos de esa nube porque veíamos la gloria de Dios en cada cosa que se manifestaba a nuestro alrededor. Puede suceder que en ese achatamiento, en ese acostumbramiento, en esa línea recta que yo decía, puede venir tentación, y no estamos hablando, otra vez lo aclaro, de la tentación por el sexo opuesto solamente, porque hay otras tentaciones. Puede ser ambición por el dinero, puede ser posición de privilegio, reconocimiento y otras tantas. Ahora, cuando suceden estas cosas, ¿qué hacemos? Leemos en 1 Corintios 10, 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo? En 1 Corintios 10, 13. Lo buscamos. El apóstol nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podemos soportar, sí que podemos. El Espíritu Santo nos ayuda, pero la voluntad la tenemos que poner nosotros. Además, debemos permanecer resueltos a cumplir con nuestros compromisos. Ser fieles, porque Dios es fiel. Y 1 Juan 1, 9. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1, 9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenemos excusas. Tenemos un Dios que es fiel. Podemos cometer algún error, podemos equivocarnos. Lo que no debemos hacerlos es que esos sean errores groseros y a propósito. Dios dice, a través del apóstol Pablo, dice que no hay ninguna tentación que no sea humana. Y nos da la posibilidad, la capacidad para soportar, para poder resistir. Y nos perdona si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Hasta aquí, rápidamente he compartido lo que yo titulé la fidelidad de Dios para con nosotros.
Ahora, el punto siguiente es la fidelidad de Dios a través de Jesús. En las palabras de Jesús tenemos testimonio y confirmación de su fidelidad al Padre, a Dios. En Lucas 4, 18 y 19 lo dice con claridad. Leamos Lucas 4, del 18 al 19. Palabras del profeta Isaías, que el Señor entró en la sinagoga, tomó el rollo y los leyó. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús lo dice con toda claridad: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, Él me ha comisionado, Él me ha apartado para esta obra, Él me ha enviado. Ahí habla de la fidelidad de Jesús para con el Dios Padre y de la fidelidad de Dios para con nosotros a través de Jesús, porque ¿a qué lo envió? Nos envió a Jesús para sanar nuestros corazones, para darnos libertad cuando estábamos cautivos, para dar vista a los ciegos, que también fuimos ciegos espirituales, y a ponernos en libertad cuando estábamos oprimidos por las obras del diablo, y para que predique las buenas nuevas del Señor. Amén. En otro pasaje dice, en Juan 12, 49, 50. Juan 12, 49, 50. Jesús declara: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, otra vez dice, me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús aquí está aclarando: yo no hablo por mi propia cuenta, yo he sido enviado de parte de Dios. El Dios Todopoderoso, aquel que hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, aquel que dijo que en la simiente incorruptible, que es en Cristo Jesús, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Él está diciendo: yo no hago lo que yo quiero, yo estoy cumpliendo con lo que Dios me encomendó. Y yo tengo que estar resuelto a cumplir con el encomendamiento, con la misión que Dios me envió, más allá de las consecuencias. Y vaya que sí tuvo consecuencias. Hablo de Jesús. Decíamos, Jesús no habla por su propia cuenta. En todo momento reconoce su sumisión y fidelidad a la verdad, a Dios Padre. Pero aún si Él dijere, yo les digo, yo les mando, nadie le podría refutar absolutamente nada a Jesús. Las palabras de Jesús. Porque en la persona de Jesús residía toda la plenitud de Dios. Pero llegaría el día en que debía culminar su ministerio aquí en la tierra. En lo que respecta a su vida terrenal, a su vida humana, estamos hablando. Ya estando en las inmediaciones de Jerusalén, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ustedes saben que yo vuelo bastante con mi imaginación. Imagino que ellos van, quizás los discípulos van muy animadamente, charlando entre ellos, cantando alabanza, y Jesús en su interior, sabiendo lo que le espera,
al llegar a Jerusalén, afirmó su rostro y caminó derecho a Jerusalén, porque él vino para cumplir lo que el Padre le encomendó. Él debía ser fiel a Dios y debía ser fiel a la misión que él venía a cumplir en favor de nosotros. A medida que se acercaba el fin, permanecía más resuelto a cumplir fielmente con su misión, hasta verlo consumado por completo. Y aunque por un momento quiso no pasar por el trago amargo que le esperaba, finalmente declaró al Padre: no sea como yo quiera, Señor, sino como tú. Así cumplió Jesús su misión, su compromiso, y de esta manera Dios mostraba su fidelidad para con nosotros, los que después seríamos sus discípulos, la iglesia, a través de Cristo Jesús. Amén. El punto 3, yo lo titulé La fidelidad de dos de los apóstoles más, si cabe el término decir, sobresalientes, Pedro y Pablo. Leemos en Juan 21, del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, sí, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos, mis ovejas, perdón. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender de con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Pedro, el apóstol, aquel que obraba impulsivamente, el mismo que quería dar su vida por Jesús, aquel al cual Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aquel al cual Jesús, ya resucitado, lo acabamos de leer, le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y 3 veces le encomendó apacentar sus ovejas. Después Jesús le reveló con qué muerte glorificaría a Dios. Pedro fue el primero en comenzar a predicar, ya sin miedo y lleno del Espíritu Santo, acerca del bautismo por la fe, del perdón de pecados y el bautismo por la fe en el sacrificio de Cristo por nosotros. Ya ni pensaba de qué manera iba a morir, que iba a morir de la misma manera que Jesús. Al ser investido del poder de lo alto, la promesa, el Espíritu Santo, el corazón de Pedro comenzó a arder de amor por Dios, por las almas. Lo que lo llevó a cumplir con aquella palabra que le dijo a Jesús. Aquellas palabras fueron: Señor, mi vida pondré por ti. Finalmente lo hizo, puso la vida por Jesús, por la extensión del reino, predicando el Evangelio con poder, lleno del Espíritu Santo. Vamos al ejemplo de Pablo.
En 1 de Timoteo 1, del 12 al 14, palabras del apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, antes de su conversión, era fiel a lo que él creía. Pero a partir de su encuentro con Cristo, se potenció esa característica en él, al punto que su fidelidad ahora al Señor lo llevó a un cambio radical en su vida. Antes perseguía y mandaba a la muerte a los cristianos. Ahora arriesgaba su vida por predicar a Cristo. Se convirtió en el predicador itinerante más fructífero, por lo menos que lo que registra la historia, lo que está registrado en la palabra de Dios. Que fundó iglesias, llevó el mensaje de Jesús a multitudes, a gran parte del mundo conocido de la época, pero también formó a nuevos discípulos y encomendó a estos la tarea de formar a otros. Pero reconoce que no merecía ser tenido por fiel, de no haber sido por la misericordia de Dios. Ya voy concluyendo, hermanos. Si quieren, háganme alguna seña que, no, que nunca está de más. Fidelidad entre nosotros, fidelidad en la iglesia. Hay muchos versículos que se refieren a la relación entre nosotros, entre los hermanos. Yo me quedé con dos, nada más que con dos, que para mí son muy puntuales. Juan 15, 9 y 12. El versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué es permanecer en el amor de Dios? Ser fiel, pero dejarse amar por Dios. Sentir que Dios nos ama. Amarlo a Él. Porque de esta manera es posible que nos amemos unos a otros. Si el amor de Dios lo tenemos bien, pero bien adentro de nuestro corazón. Y después le dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nada más nos pide. Es mucho. No diría sencillo, pero es más fácil creer que Dios nos ama con todos los defectos que tenemos, con lo desastroso que fuimos en nuestra vida antes de conocerle, y quizá todavía conservemos algunas de esas cosas. Pero creemos y entendemos que Dios nos ama. Pero Dios quiere que nosotros nos amemos entre nosotros como Él nos amó a nosotros. ¿Es posible? Sí que es posible. Pero a veces cuesta, se hace difícil. Se hace difícil en la casa, en la familia, como dijimos al principio, con la esposa, con el esposo, con los hijos.
Ahora, esto no debe ser un impedimento para que sintamos amor por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. He escuchado en otras ocasiones, no aquí en este lugar, por supuesto, algunos comentarios como, no, yo amo al Señor. Y cuando puedo me congrego, lo que pasa es que fulano, viste, allá él, bueno. Otras cosas, por ejemplo, sí, no, yo soy fiel al Señor, yo no soy fiel ni al pastor, ni a Mar, ni a Claudio, yo soy fiel al Señor. Pero sí, hermanos, tenemos que ser fieles a la iglesia, al cuerpo de Cristo, no por los reconocimientos, porque todos somos parte fundamental en el cuerpo de Cristo. No se puede amar la cabeza y desechar el cuerpo. Es imposible. Inténtenlo. Traten de amar a alguien, yo como te amo, y la cabeza solamente, y ¿qué es un muñeco? Cristo, Jesús y la iglesia somos uno. Como dijo Jesús cuando oraba por sus discípulos, que sean uno para que el mundo crea. Y sí, tenemos que ser uno. No vamos a pensar todos iguales, por supuesto que no. Porque este dedo tiene este movimiento, pero el dedo gordo de mi pie, que ustedes no lo ven ahora, tiene otro movimiento, tiene otra función. Cada uno de nosotros fuimos creados para cumplir una función en el cuerpo de Cristo y podemos ser fieles a ese llamamiento. Debemos ser fieles, porque Dios es fiel. ¿Saben? Tenía un recuerdo el otro día que se los voy a compartir. Cuando era chico, mi mamá tenía un hermoso juego de cubiertos en un estuche que permitía ver cada una de esas piezas. El estuche era grande. Mi mamá me contó que mi papá se lo había ganado en una rifa cuando eran novios y se lo regaló a mi mamá, a su futura esposa, y mi mamá después se casó, nos tuvo a nosotros y los años pasaban y el estuche estaba guardado siempre en el ropero. Era enorme, grande. Yo lo veía siempre, pero nunca se sacó el celofán, nunca. ¿Vieron que tienen como un elastiquito que los tiene cada uno encastrado en su huequito, en su lugar? Nunca. Siempre estaba ahí, luciendo como el primer día. Y claro, lucían brillantes, cada uno en su lugar, porque nunca se usaban. De un lado había tenedores, en el otro lado había cuchillos, abajo había cucharas, soperas y cucharitas de té o de postre. Y en el medio había, yo creo que era de bronce, un hermoso cucharón. Yo el otro día le preguntaba a mi mamá, ¿qué fue de ese juego? Porque desde acá, cuando vivíamos en Aedo, después se mudaron a Moreno y no lo vi más. Y mi mamá dijo, no, finalmente lo tuve que usar. Y me mostró me mandó una foto de los sobrevivientes, creo que quedan 2 cucharas. Bueno, llegó el momento en que debían ser usados. Y Dios a nosotros no nos hizo para que estemos relucientes, sentaditos cada uno en nuestra silla. Cada uno somos un utensilio que Dios ha creado con una función específica. Y no debemos permanecer en el huequito, en el estuche, porque Dios quiere usarnos. Y no vamos a hacer una hermosa imagen. Che, qué lindo los hermanos allá en Morón, qué bien vestidos que van. ¿Ves cómo se saludan? Sí, la verdad que se aman de verdad ahí, ¿eh? Pero tenemos una función, hermanos. Y tenemos que estar dispuestos, acordes a la función específica que tenemos cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Hoy quería, si es posible, ¿dónde está? Puede ser, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias y su fidelidad es para siempre. Hoy yo iba a hacer un comentario con respecto a lo que va a suceder hoy, pero ya lo hicieron ustedes, ya está, no hace falta que diga nada más.
Vamos a orar y yo le había dicho a Ezequiel que tenía ganas de que nos despidamos con una canción que la cantaron el sábado pasado. Y yo no vine, pero después vi el video y la verdad que quería meterme. En el momento en que estaban cantando esa canción quería meterme, estar entre ustedes. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, ¿qué podemos hacer, Señor? Más que agradecerte, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, que es infinita. Señor, porque tus promesas siempre se cumplen. Tus promesas siempre llegan a nosotros. Y a pesar de que a veces sentimos como que se tardan, pero llegan. Señor, tu fidelidad, tu misericordia nos conmueve. Tu fidelidad, Señor, hace, Señor, que sea posible que estemos hoy aquí, adorándote, alabándote, glorificándote, dándote a ti, Señor, el primer lugar en nuestras vidas. Porque sin ti nada somos. Oh Señor, no nos queda otra, como dijo hoy Ezequiel, no nos queda otra. Y aparte no queremos otra, Señor, más que servirte y agradarte a ti y confiar en ti cada día de nuestras vidas. Señor, gracias, Señor. Gracias por amarnos con ese amor eterno. Gracias, Señor, por darnos cada día una nueva oportunidad de levantarnos y servirte con todo nuestro corazón, con todo el amor, Señor, que sentimos por ti y por ese amor que pasa, Señor, a través de cada uno de mis hermanos aquí, Señor, en la congregación y en casa, Señor, en cada hogar donde viven tus hijos, Señor. Gracias por este pueblo. Gracias, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Pero no nos queremos quedar con esto. Queremos más de ti, Señor. Y que ese más de ti involucre, Señor, el movernos, el movilizarnos, Señor, para que haya uno más para Cristo. Y que ese uno más sean muchos más para ti, Señor. Porque tu fidelidad es grande. Amén, Señor. Amén, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor, lo proclamamos porque lo creemos, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es para siempre. Tu fidelidad y tu misericordia son inconmovibles, Señor. Incomparables. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh sí, Señor. Tu fidelidad es grande, 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 enorme, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Proclamalo, decíselo al Señor. Tu fidelidad. Y cuando lo proclamás, créelo, hermano. Aleluya. Nadie es como tú, bendito Dios.
Grande es tu fidelidad. Amén, Señor. Grande es tu fidelidad. Amén. Amén.